en mi caso deductivamente, pero bueno, finalmente alguien. Bueno, eso ya estaba en los libros. Esa fue la forma como se calcula el punto isoeléctrico. Y es muy sencillo. Y desde mi punto de vista está muy bien cuando tienes dos grupos ionizables. Entonces, hay dos plató, como se dice también, y hay una región de transición, ¿no? Entonces es muy fácil cuando tienes dos. Esa es la diferencia. Y el punto medio sería el punto isoeléctrico. Sin embargo, cuando tienes tres o más, como en el caso del glutamato, el aspartico, la histidina, etcétera, tienes diferentes grupos que jalan, entre comillas, eso de jalar, que jalan el sistema hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, el que tú utilices esta ecuación probablemente se acerque mucho a lo que es el sistema real, pero ya cuando estás haciendo investigación y esas cosas, ya no lo ves así tan sencillo. Entonces empiezas a pensar cuál es el efecto de los extremos. No sé si me van siguiendo. ¿Sí me siguen? ¿Sí? ¿No? Pues más, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok, bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el efecto de los extremos? Y en esta ecuación de los libros, pues te indica que no tienen efecto, ¿no? Por eso es así. Pero pues el cerebro dice otra cosa. Entonces debe tener un efecto. Pequeño o grande va a depender del tipo de grupo que tengas al lado. Pues ese punto isoeléctrico quizás sea muy similar al punto isoeléctrico que se calcula con esa fórmula. Ahora, para términos prácticos, no se metan en líos y utilicen esta fórmula, ¿de acuerdo? Y si sacan el punto isoeléctrico con eso, está bien. Y les ponen su puntito. Ya cuando estén haciendo investigación, pues ya se meten en estos líos y generamos ecuaciones y modelos matemáticos, y los que hacemos experimentación, además de hacer la teoría y la matemática, pues montamos el experimento en el laboratorio y demostramos que eso que pensamos al inicio funciona, ¿no? Y igual no funciona, pero ya lo habremos definido con un experimento. Lo interesante aquí es el carácter suiteriónico, que comentaba Efraín. Entonces, ¿qué importancia tiene el suiterión en la naturaleza, en los sistemas? El suiterión tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque le provee de grupos ionizables, grupos iónicos, y esos grupos iónicos generalmente tienden a tener una gran capacidad de interacción con otros grupos o con otros residuos de aminoácidos. Y esto, pues bueno, conduce a que las enzimas reconozcan a su sustrato o las proteínas reconozcan a otras proteínas, por ejemplo, los anticuerpos. Entonces, si ustedes cambian ligeramente el pH o mucho el pH, el sistema deja de funcionar. Entonces, ahí la importancia de esto, de esta parte del pH. O bien, sigue funcionando, pero ya no a la eficiencia con la eficiencia que ustedes esperarían. Entonces, funcionaría, además, noten, más adelante, no se ve aquí, pero la dependencia de la actividad de las proteínas, de reconocimiento molecular, etcétera, no es un sistema lineal, sino es un sistema no lineal, generalmente. A veces tipo exponencial, o tipo campana de Gauss, pero es así como funciona. Entonces, un cambio ligero a veces puede llevar a un cambio dramático en el reconocimiento
molecular. Entonces, de ahí la importancia de estos grupos ionizables, los grupos carboxilos y aminos, que generalmente nos van a dar estos suiteriones. Entonces, un suiterión es aquella molécula que tiene las dos cargas positivas, una carga positiva y una carga negativa. Y lo más interesante es que los suiteriones no son exclusivos de los aminoácidos. Entonces, podemos tener suiteriones incluso en fosfolípidos. Y lo interesante con ello es que los fosfolípidos, ustedes pueden hacer, por ejemplo, con ácidos grasos que forman los fosfolípidos, ustedes pueden hacer jabones, ¿cierto? Todos conocen el proceso de saponificación que les debieron haber enseñado en la prepa. Y si no, pues bueno, en algún momento lo habrán visto por ahí. Los jabones se hacen con grasa de cualquier tipo, de cerdo, de res, de borrego, y bueno, también del petróleo, los ácidos grasos, los ácidos carboxílicos. Incluso por ahí tenemos eventos dramáticos en la historia del ser humano, donde se hacía de seres humanos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Es bien conocido que hubo práctica de hacer jabones con grasa de judíos en la Alemania nazi. Entonces, bueno, puedes hacer jabones. ¿Y cuál es el fin del jabón? A ver, ¿cuál es el propósito del jabón? ¿Cuál es el objetivo? Valeria, Palomo. Pues en primera instancia es limpiar, ¿no? Pero limpiar bien conlleva eliminar las grasas y como romper esos enlaces, ¿no? Que puede tener. En el caso de, pues sí, supongo que sería como eliminar las partes grasas de, no sé, de la piel. Recuerden la clase que tuvimos de agua y los cambios en las propiedades físico-químicas del agua. Una de las propiedades físico-químicas del agua es la tensión superficial. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Eh? Entonces, los detergentes, ¿qué es lo que hacen inicialmente con la tensión superficial? Pues hace que disminuya, ¿verdad? Ok, disminuye la tensión superficial. La tensión superficial está vinculada con la propiedad de las moléculas de mantenerse unidas. De mantenerse unidas. O sea, Yo siento que van como 5 y voy en la segunda. ok, entonces se rompe la tensión superficial y las moléculas de agua ya no están tan unidas como inicialmente. Y esto permite que las moléculas que antes estaban unidas las separes, ¿no? Entonces lo que haces con las grasas es solubilizarlas. Pero no nada más las grasas, sino otros muchos compuestos los solubilizas con detergentes. Entonces, los ácidos grasos tienen un grupo carboxilo, entonces es un anión final, y tienen un ion asociado que sería el sodio, generalmente puede ser potasio u otro, pero generalmente es el sodio. Entonces, solamente tiene un ion, o sea, una carga negativa. Y esas moléculas de jabón son tan agresivas como ustedes quieran verlo. ¿Todos aquí lavan trastes o han lavado trastes? Sí. 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 Ok, vamos a ver quién no ha lavado trastes. Digo, no es motivo de pena, digo, está bien.
una buena vida. Bueno, todos han lavado trastes alguna vez en su vida. ¿Qué pasa si no utilizan guantes y lavan por mucho tiempo los trastes, varios días? ¿Qué pasa? ¿Qué observan en la piel? ¿Qué pasa con las manos, con la piel de las manos? ¿Qué observan? Se Se seca, ¿no? resecan. Se secan y en algún momento hasta se les puede desprender la piel, ¿verdad? ¿No sé si lo han notado? Sí. 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 Y por eso tienen que untar por ahí alguna crema o bien usan los guantes, etcétera. O ponen al hermanito o al primo o a quien se deje lavar los trastes. Bueno, así funciona. Bueno, el punto es que el detergente que ustedes escojan para eso puede ser tan agresivo como quieran, y eso va a depender del tipo de ion que tenga en la cabeza polar. Entonces, los que te quitan la piel de las manos, esos son los más agresivos. Y su agresión, entre comillas, su agresión, pues radica esencialmente en la cabeza polar, en el ion. Pero los químicos, finalmente, por esto de la agresividad de los detergentes, pues se dieron a la tarea de probar infinidad de cabezas polares, de grupos químicos, de tal forma que se mantuviese la capacidad de disminuir la tensión superficial y solubilizar sustancias sin tener esa agresividad tan fuerte. Ya sé, finalmente las mamás siempre van a escoger el detergente que limpia mejor, así le llaman, ¿no? Así le dicen. Y por ahí algunos, más de todo, pues escogen el detergente que limpie bien y no dañe. Y bueno, esa es la parte interesante. Pero si analizamos estas cabezas polares, vamos a tener grupos funcionales que son bien graso. Los mejores detergentes son los suiteriónicos. Son esos detergentes que te limpian súper bien y al mismo tiempo te mantienen la piel súper suavecita. Y suiteriónico significa que, Efraín, Que es como neutro, ¿no? No es no tiene ni de más pH ni de menos. ojo, lo que acabamos de ver con los aminoácidos, que tiene tanto la carga positiva como la carga, ¿qué? Negativa, que tiene grupos químicos que tienen las dos cargas. O sea, tiene la carga positiva de cualquier grupo que ustedes escojan y la carga negativa también de cualquier grupo que ustedes escojan. Entonces, ese detergente es extremadamente suave. Entonces, bañarse con ese detergente o esos tipos de jabones, pues es otra cosa. Ahora, también es muy caro. Nosotros nos dedicamos, bueno, yo me he dedicado desde hace bastante tiempo, comencé a trabajar con proteínas de membrana. Las proteínas de membrana son estas proteínas que están embebidas en la membrana plasmática, en la membrana nuclear, en la membrana de las mitocondrias, interna, externa, la membrana de Golgi, en los lisosomas, etcétera, etcétera. Entonces, trabajar con estas proteínas es extremadamente complicado, hiper difícil. Y lo que utilizamos para disolver estas proteínas, para que no pierdas la actividad de las enzimas, porque además las enzimas son extremadamente lábiles, son proteínas que están embebidas en las membranas, y si utilizas este tipo de detergentes como los jabones que platicamos para lavar los trastes,
pues cuando vas a obtener tu proteína, pero va a estar destruida. Entonces, si tú quieres purificar una enzima de membrana activa, pues la tienes que cuidar desde que la estás sacando de la membrana. Entonces, para ello utilizamos, algunos utilizan otro tipo de detergentes, pero en mi caso utilizamos detergentes suiteriónicos. Entonces, son los que tienen carga positiva y negativa. Pero también puedes utilizar otro tipo de detergentes aún más suaves. Entonces, imagínense qué sustancias con característica polar le pueden dar a tu detergente una suavidad aún más extrema que los suiteriones. ¿Qué se imaginan que podría ser? Química. Y ahora bioquímica. Piensen en los grupos que vimos en fundamentos de química. Díganme, este puede ser. Puede. ¿Éter? Un grupo éter. Podría ser. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algo más? Pues los dos pasaron química. Grupos funcionales. Bueno, de entrada entendemos que los carboxilos son rudos, ¿no? Por aquello del jabón de cocina. Los grupos aminos, esta sería la contraparte, también deberían de ser rudos, entonces no los escogemos. Entonces, ¿qué nos queda? Aldehídos. Podemos ser aldehídos, sí. Pues tenemos ésteres, pero por ahí tenemos a los hidroxilos, los OHs. Entonces, tenemos a los OHs, los hidroxilos. Y los hidroxilos forman a los carbohidratos. Los carbohidratos, pues tenemos a la glucosa, la lactosa, los monohisacáridos, fructosa, sacarosa, trealosa, etc. Entonces, y entre ellos hay diferencias, hay suavidades. Entonces, por ejemplo, la maltosa, todos conocen la maltosa. ¿Ya vimos carbohidratos? No, ¿verdad? Bien, es un disacárido. Entonces, de los disacáridos tenemos varios, entre ellos la maltosa. La sacarosa es un disacárido que utilizamos para endulzar el café. Y la maltosa está formado por fructosa y glucosa. Es suave. Pero tenemos a la maltosa, que es más especial que la sacarosa porque está formada por glucosa y glucosa. Enlaces 1,4. Bueno, la sacarosa es extremadamente barata, pero con la maltosa es muy especial. Es mucho más cara, no es fácil de obtener la maltosa. ¿Todos conocen las malteadas?
conocen las malteadas? Sí. Sí. Ok. Sí. ¿Han probado malteadas? Bueno, entonces, puedo asegurar que la mayoría, aunque digan que sí, en realidad no. Porque la malteada original se hacía de azúcar de malta, o sea, maltosa. Pero actualmente les hacen pasar a las malteadas hechas con azúcar de malta, con maltosa, en realidad lo hacen con azúcar de caña. Y créanme que no es lo mismo. Para aquellos que en algún momento tengan oportunidad de viajar, etcétera, y pedir una maltosa afuera en algún país que verdaderamente se respeten las leyes de que las cosas se tienen que hacer con lo que dice que se tienen que hacer. Bueno, ahorita está empezando en México. Si dice que debe tener maltosa, le tienes que poner maltosa. Si dice que tiene sacarosa, le tienes que poner sacarosa. Bueno, las malteadas se hacen con maltosa allá, en los países donde se obedecen las reglas. Y créanme, esa malteada no tiene comparación con ninguna de las malteadas que pueden probar en México. Es una delicia. O sea, lo que voy es a la calidad y al mismo tiempo a la suavidad, sentido por el gusto. La diferencia que puede tener entre lo que es la sacarosa y la maltosa. Entonces, esa suavidad transferida a los lípidos, a los detergentes, pues conlleva el mismo tratamiento. Si tú estás trabajando con proteínas de membrana, no es lo mismo utilizar uno a base de sacarosa o de galactosa o de fructosa con uno de maltosa. Entonces tienes un detergente que está hecho a base de maltosa, se llama Dodesil-maltósido, y con ese detergente tú puedes sacar tu proteína como si fuera un bebé, con mucho cuidado. Y la mantienes suspendida en el medio, como si la estuvieras manteniendo suspendido en plumas. Y cuando pruebas la actividad enzimática de la proteína tiene actividad y hace lo que tiene que hacer. Entonces, hasta ese nivel podemos ver el efecto de ese tipo de sistemas. O sea, ya no estamos hablando de suiterillón, sino de una molécula como un carbohidrato pegado a un ácido graso que se utiliza como un detergente. Pero adivinen que hay alguien mejor o algo mejor que la maltosa. La respuesta es que sí, que es la trealosa. También lo trabajamos nosotros. Entonces, en efectividad, la maltosa es muy buena, pero la trealosa es exageradamente mejor. Bueno, en algún momento intentamos propuse el proyecto de hacer un detergente a base de trealosa. Y bueno, como soy químico farmacéutico, pues siempre nos interesan los que estamos en esta área, la aplicación de... y claro, los investigadores estaban en la parte de investigar, etcétera. Bueno, no me hicieron caso en su momento. Y quedó a un lado. Y después de 10 años más o menos aparece la primera síntesis de el Dodesil-trealócido, un detergente mucho, mucho mejor que el Dodesil-maltócido. Entonces, si ustedes buscan en la literatura, van a encontrar estos detergentes. Entonces, ok, este es el Dodesil-maltócido. Dodesil-maltócido. Muy suave.
Y este es el Dodecil malto, este es el 12, este es un Sweetergen, un detergente, Sweetergiónico. Entonces, si con este Sweetergen 314, noten las cargas. Ustedes pueden tener proteínas de membrana. Esto ya es suave. Carga positiva, carga negativa. Tiene adlodesilmaltosio. Noten la cadena hidrocarbonada de ambos. Es larga. Sirve para meterse en las membranas y extraer las proteínas. Entonces aquí tenemos la maltosa hiper suave. Entonces, ¿hay algo mejor que la maltosa? Sí. A ver si ya están. Bueno, todavía no aparece el Dodeciltrialosio en Google. Pero ya está sintetizado, entonces ya no hay esperanza de que podamos hacerlo nosotros. Bien. Y entonces, ojo, el tener el Sweetergion permite que las proteínas puedan interaccionar con otras proteínas o con los ligandos, sitios de reconocimiento, etcétera. Es muy importante para ello. Incluso para sujetar grupos funcionales, también es muy, muy importante. En ligandos, desde luego. Ustedes quieren trabajar proteínas de membrana, pueden utilizar estos detergentes, o bien el Dodecilmaltócido, o bien si tienen dinero, bueno, este es muy caro, este es más barato, pues si tienen dinero, pueden comprar este. Y obtendrían su proteína de membrana. Ahora, estos grupos funcionales, los Sweetergiones, están en la interfase. Entonces, también tiene mucho que ver en los fosfolípidos y las interacciones con otras proteínas, con las mismas proteínas de membrana, con el anclaje de las membranas, de las proteínas de membrana en la membrana y con la interacción de la superficie de la membrana con proteínas y con otras estructuras fuera de lo que es la membrana. Bien, entonces los Sweetergiones son moléculas importantes. Y pues hasta ahí vamos a dejarlo de los Sweetergiones y los pKs y los puntos isoeléctricos. Ahora, si los aminoácidos tienen un punto isoeléctrico, las proteínas en conjunto, que tienen X número de aminoácidos, también deben de tener un punto ¿qué? Un punto isoeléctrico. Entonces sería la suma de todas estos pKs dividido entre el número de grupos ionizables. Haciendo esta operación tendríamos el punto isoeléctrico de la proteína. Y este punto isoeléctrico serviría en los procesos de purificación de proteínas. Creo que ya lo había mencionado, pues es importante que lo haga de nuevo, porque si no se pierde. Bien, perdón. Preguntas hasta aquí. Y terminamos ya con lo del punto isoeléctrico. ¿No hay preguntas? Bien, entonces vamos a pasar el... Yo tengo una. Ay, perdón. Había visto que se usaba un compuesto para un jabón en la cara, ¿no? Se llama laurel éter sulfato sódico. Y acabo de darme cuenta que tiene también una figura sweeteriónica. Pero ¿qué tan invasiva puede ser este tipo de productos en la cara? O sea, puede generar también irritaciones. Porque pues el detergente que... Uh-huh. Esa es una muy, muy buena pregunta.
es este detergente. Y si ustedes entienden toda esta parte de la aplicación de las sustancias, pueden tener y lo usan, bueno, puede ir muy, pero muy bien. Entonces, este es el lauril sulfato de sodio. Este es un detergente mucho más suave que los detergentes agresivos que conocemos. Entonces, este se utiliza ¿en dónde? Si vemos, algo que también recomiendo es buscar la hoja de datos, las propiedades físico-químicas de cada una de estas sustancias. ¿Y para qué se utilizan? Mira, por Sí, ejemplo, de hecho sí, lo había investigado antes. Ajá, Le pregunto, yo había investigado antes porque al momento de comprar jabones en la cara, ajá. viene, se supone que en la lista vienen numerados atrás el orden, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál esté primero, se supone que es el que viene con más concentración en el jabón. Entonces, pues comparando los jabones, bueno, en primera se supone que es como para eliminar las grasas, por lo que había leído. Ujú. Bueno, también desarrolla un poder espumante y bueno, lo que tenía aquí anotado sobre eso es preparado por etoxidación del alcohol dodecílico, el cual es convertido en un éter de ácido sulfúrico. Ajá, entonces pues sí, como estábamos viendo, ¿no? Ya no va a ser un suéter iónico con nitrógeno, sino es con Sulfato. es un éter, ¿no? Entonces, ajá, es un sulfato. Sulfato. Entonces, entonces quería ver cómo puede dañar la piel, no sé, me preocupa eso. De hecho, sí es agresivo, pero no lo es tanto. Entonces, si analizas tú la estructura del sulfato, el sulfato es como el fosfato. Ujú. Entonces, dentro de nuestras células tenemos un montón de fosfatos. De hecho, también tenemos sulfatos. En la superficie de nuestras células tenemos un montón de sulfatos. Y las bacterias también tienen un montón de sulfatos. Entonces, el sulfato per se no es tan agresivo como tener un carboxílico. Estos oxígenos que ves aquí a los lados de la carga del oxígeno, de carga negativa, le dan cierta suavidad a esta cabeza polar. Y esa suavidad, pues bueno, finalmente se va a reflejar en que tú puedas utilizar un determinado shampoo con esta sustancia, el lauril sulfato de sodio. De hecho, se utiliza también en investigación por su suavidad. Y tienes el efecto que tienes con en el cabello. Entonces, finalmente te va a quitar, no sé, la grasa, suciedad, etcétera, polvo. Pero te va a dejar cierto grado de suavidad. No te va a dañar el cabello. Pero puedes combinarlo con otros detergentes, de otro tipo, o en otras sustancias, que no depende. Analizan las composiciones de los shampoos. Ustedes van a encontrar por ahí también otras sustancias, no nada más los detergentes, que en conjunto van a llevar a mantener, a proteger esas estructuras celulares. Por ejemplo, ya ahorita que me estás recordando esto del cabello, también me surgió la idea, hace muchos años, en lugar de poner glicerol, porque ustedes checan los jabones tienen glicerol, los shampoos tienen glicerol, utilizar trealosa, que era lo que yo trabajaba y seguimos trabajando con él. Pero también me mandaron por un tubo de investigación. Finalmente por ahí, y es curioso, ya existen esos productos y hace como 3 o 4 años yo los conseguí y los conseguí desde Japón. Y Japón los produce. En Japón hay una fábrica que se dedica a sintetizar la trealosa y a utilizar esto para un montón de cosas, entre ellos detergentes, champús, etc. Incluso compré crema en donde tiene todo lo que debe tener, más trealosa. Entonces lo que hacen las japonesitas, las coreanas y eso, y ustedes ven las series coreanas, ustedes se dan cuenta que se cuidan muchísimo lo que es la parte del cabello, la cara, etc. Está de moda de los coreanos. Pero la parte de la belleza es increíblemente cuidado y tiene mucho que ver esta parte de la química.
No por nada L'Oreal, sí, la dueña de L'Oreal es una de las señoras más ricas del mundo, porque parece trivial, o al menos para los que trabajamos en ciencia, que se dedican más a la ciencia, más en términos más rudos o más estrictos, pues la belleza no les interesa mucho, ¿no? Pero si tú entiendes esto y entiendes que la gente tiene ciertas necesidades, por enfermedad, por lo que tú quieras, ¿no? Por el tipo de piel, tipo de cabello, bla, bla, bla. Y requieren ciertos productos específicos para mantener o para cuidar estas estructuras. Pues bueno, finalmente la gente te va a comprar ese producto, por esos productos. Y eso significa finalmente sí, dinero, pero también trabajo. Y todo porque de esto, el conocimiento de la química para producir productos que tienen un fin determinado. En este caso, el cuidado de la piel, el cuidado del cabello, el cuidado de lo que tú quieras. Y yo creo que es muy bonito hacer eso, ¿no? También, o sea, creas productos que le sirven a la gente. No nada más de la belleza, sino incluso en la recuperación de ciertos padecimientos. Entonces, tú puedes tener algún tipo de enfermedad de la piel, algún tipo de enfermedad en la cabeza, cuero cabelludo, lo que sea. Vas a necesitar cierto tipo de producto, no netamente farmacéutico, pero sí relacionado para poder recuperar tu, eh, eh, tu estructura celular en la piel. Y puedes tener una piel tan bonita como tú quieras, tan suave como tú quieras, lo mismo con el cabello. Entonces, eso tiene que ver, todo esto que estamos viendo aquí, en los iones, o bien los grupos funcionales como los hidroxilos, o bien la configuración tridimensional de estos carbohidratos, o bien el tipo de unión covalente, el tipo de enlace glicosídico, la interacción con la misma cabeza, entre la misma cabeza polar, es interacciones intramoleculares, o bien la interacción con la misma cadena hidrocarbonada. Ahorita, por ejemplo, me recuerdas, tenemos a tuberculosis, Mycobacterium lepra. Ellos producen un tipo de lípido que esta cadena hidrocarbonada es extremadamente larga. O sea, aquí tienen por ahí ¿qué les gusta? Que no los cuento, pero debe ser por ahí de 15 o 16 carbonos. Bueno, 12, es decir, son 12, pero puedes tener más carbonos. Entonces, esto sirve para meterse en la membrana. Y estas bacterias, Mycobacterium lepra, Mycobacterium tuberculosis y otras relacionadas como son los actinomicetos, producen este tipo de detergentes, pero la cadena hidrocarbonada es por ahí de 25 o 30 carbonos. O sea, es de más del doble, o sea, es una cosa extremadamente larga. Y la membrana tiene un grosor determinado. Lo interesante es que estas cadenas hidrocarbonadas se meten en las membranas de las células huésped y lo que hacen es hacer agujeros en las membranas. Y lo interesante es que vamos a llamarles detergentes entre comillas, en realidad se llama el factor cuerda, para no estar hablando ya de términos. Lo vamos a conseguir por aquí de una vez. The core factor. Este es el factor cuerda. El factor cuerda. Entonces, si notan, es un tipo de lípido, pero tiene una cadena hidrocarbonada exageradamente larga. De hecho, tiene 4. Y la cabeza polar es un que se parece a la maltosa, ¿verdad? Pero no es la maltosa, es la trealosa, o sea, es exageradamente más suave que la maltosa.
Entonces, estas sustancias lo liberan estas bacterias que sabemos que causan enfermedades, tuberculosis y lepra respectivamente, y funciona como un sistema, un mecanismo patogénico. O sea, hasta ese nivel los organismos desarrollan sistemas químicos o bioquímicos para poder mantenerse en sus nichos ecológicos, en este caso, la invasión de tejidos humanos y de animales, etc. Pues la forma como actúa este factor cuerda es muy, muy interesante porque se mete incluso hasta las membranas de las mitocondrias y lo que hace es desacoplar la síntesis de ATP, la cadena respiratoria, transporte de electrones y la síntesis de ATP. Entonces, desacopla, se genera, los electrones se siguen moviendo en la mitocondria, pero ya no hay síntesis de ATP, y entonces la célula tiende a morir. Entonces, hasta ese nivel vemos el efecto de este tipo de estructuras en los mecanismos de patogenicidad de estos organismos. Pero bien, tú puedes quitarle aquí el factor cuerda, por ejemplo, uno de estos ácidos, una de estas cadenas hidrocarbonadas, y podrías tener, al contrario, un sistema que te puede servir para otras cosas, no necesariamente para agredir a un huésped, sino más bien para conferirle todo lo contrario, el efecto esperado, sino para cuidar. Y no es trivial porque así como tenemos este sistema que es factor cuerda, uno empieza a verle ya otras aplicaciones, pues tenemos a las toxinas. Las toxinas son proteínas, algunas de ellas, la mayoría, son proteínas que se utilizan para agredir al huésped de alguna manera, en forma bioquímica, son armas biológicas, literalmente. Y estas toxinas, como la toxina de botulínica, pues ya tienen una aplicación en la belleza. Sirve para los labios, las cejas, la nariz, la barbilla, etc. Entonces, tienes la parte negativa de un producto bioquímico, una estructura bioquímica, y tiene su aplicación práctica. Entonces, eso es lo que tendríamos en este caso, de la toxina botulínica, pero también en el caso del factor cuerda. Entonces, todo depende de qué es lo que quieras, cómo quieras aplicar todo esto del conocimiento. ¿Quién preguntó, Anaí o Valeria? Yo, Valeria, pregunté, pero sí se me hace muy interesante cómo el cambio de un compuesto, no sé, la patente te puede hacer millonario, ¿no? O sea, como algo tan chiquito como cambiar eso es muy, muy útil en la farmacéutica. Pero bueno, para esa era mi pregunta. Sí, pero recuerda que estas farmacéuticas no tienen un producto, tienen cientos, a veces miles, y de ellas unas 50, unas 100 o quizás 1000 funcionan y son las con las que trabajan. Y pues así es como funciona el mundo. Y ahora, Sí. podemos tener a los que dicen, no, nada de eso me interesa. Y hay grupos, etcétera. Pero finalmente siempre va a haber un grupo que le va a interesar, ¿no? Va a haber un grupo que le interesa cuidarse la piel. Va a haber un grupo que le interesa cuidarse la cara, ¿no? Las cejas, qué sé yo, el cabello, los pies, las piernas, etcétera. Y vas a tener grupos que, pues no, hay de todo, ¿no? Hay grupos que no les gusta la moda, está bien, pero hay grupos que les encanta la moda, hay de todo. Entonces, todo depende para quién quieres trabajar, ¿no? Se vale. Sí, de hecho. Se vale. Si no, porque a ti no te gusta vivir como, o vestir como Chanel, pues significa que Chanel va a desaparecer, o Sara va a desaparecer, o Carolina Herrera va a desaparecer. No, eso no funciona así. Aunque entendamos que mucha gente ve eso como trivial, pero el mundo es así. Y si tú no quieres entender al mundo, pues está bien. Entonces, bueno, vístete como quieras, ponte lo que quieras, está bien, no va a pasar nada, no vas a cambiar el mundo. Pero puedes meterte en la dinámica del mundo, ojo, muy importante,
puedes meterte en la dinámica del mundo, entender lo que el mundo necesita, lo que la gente quiere. Y entonces, si entras en esa dinámica y utilizando lo que sabes, pues te puede ir de otra manera, ¿no? No sé si me explico. Ujú. Sí, sí. Es una mezcla, ¿no? Entre lo que nos apasiona y lo que el mundo necesita. Claro, claro, correcto. Entonces tienes que encontrar un equilibrio. Si no quieres beneficiar a nadie, pues no, Ujú. ¿no? Pero el objetivo es siempre generar un beneficio a un grupo de personas. Y el punto de vista que yo tengo es que sobre cuál debe ser tu salario, cuánto debes de ganar. La respuesta mía, personal, es que todo va a depender de qué tanto, a cuánta gente beneficies. Si lo que haces beneficia a un grupo grande de personas, tu remuneración tiene que ser grande. Si beneficias a muy pocas personas, tu remuneración va a ser ¿qué? Poca. Si lo que haces beneficia a una gran cantidad de personas, debes de tener una buena remuneración. Y así va a ser aunque no lo quieras. Pero si beneficias a muy pocas personas, tu remuneración va a ser poca. El beneficio que obtengas va a ser poca. Entonces todo depende de cuánto quieras, a cuántas gentes quieras beneficiar y cuánto, en términos de grado, quieras beneficiarlos, ¿no? Entonces, mayor sea el grado, pues mayor la recompensa. Pero bueno, de eso también incluso está en discusión, depende de muchas, de todo, de cada persona. Algunos están de acuerdo, algunos no, pero pues bueno, eso ya depende de ustedes. Depende de cada quien. No, yo estoy del lado del beneficio de las personas, de que siempre se busque el beneficio de las personas. Beneficio. Y cuanto más, mejor. Y del ambiente. Sí, y del ambiente. De todo, sí. Y utilicemos esto, ¿no? Para el beneficio. Bien, ok, entonces pasamos, si no hay más preguntas, al enlace práctico. ¿Sí? No son preguntas, pero comentar que Sí, a ver, son dos personas. ¿Quién quiere ser la primera? Porque no ubico quién está hablando. Si quieres tú, Ana. yo iba a decir que tú. No, un comentario de que sí, es bueno los comentarios que hace de que tengamos que hacer algo no solo para nosotros, sino para los demás y para el medio ambiente. Y que sí, tal. Sí, sí, eso es importantísimo. En algún momento a uno le cae el 20 y te das cuenta de esas cosas, porque uno tiende a ser egoísta, es muy egoísta, pero en algún momento te cae el 20 y dices, bueno, el mundo funciona de cierta manera, tú tienes una visión y actúas como tal, hasta que en algún momento te das cuenta de que el mundo seguirá siendo el mundo. Y el mundo tiene sus propias reglas y funcionará aunque tú no quieras. Así es el mundo. No puedes cambiar el mundo. ¿Y alguien más? Yo tenía la duda de cuando preguntaba que cuál era más suave, no entiendo a qué se refiere con más suave. O sea, químicamente, ¿a qué se refiere con más suave? Con suavidad. Es una muy buena pregunta. Agresivo y suave. Eh, para hacer una analogía, tú tienes, por ejemplo, o sea, vamos a hacerlo, vamos a ver, ok, tenemos ácidos carboxílicos, para hacerlo un poquito más estricta la analogía, ácidos carboxílicos. El ácido carboxílico más pequeño es el ácido fórmico, ¿de acuerdo? Un carbono. Como tal es muy agresivo. El ácido fórmico, en muchos insectos lo utilizan como veneno.
Entonces te inyectan cuando te pican ácido fórmico, te echan ácido fórmico en los ojos, y eso es muy irritante. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que tenemos en los detergentes, la cabeza polar, con un carbono, ojo. Si le pones hidróxido de sodio, pues ya ese es el detergente, el mini detergente con un carbono. Pero si tiene 12 carbonos, ya ese es el detergente que utilizamos en los jabones, etcétera, ¿no? O más carbonos. Y la analogía, o sea, ese es agresivo. Y lo sabemos porque, bueno, si te pica un bichito de estos, pues te duele, ¿no? Entonces, y duele porque en términos moleculares empieza a destruir estructuras. Empieza a causar, si lo quieres ver ahora desde el punto de vista termodinámico, empieza a causar caos. Entonces el orden de los sistemas biológicos se pierden. Entonces recuerden a este hombre, ¿cómo se llamaba? El gato de Schrödinger, ¿ok? El orden, el desorden. Mientras que hay sistemas que van a favorecer el orden. Y eso es lo que trabajamos, por ejemplo, con la trealosa. Consideramos en sentidos termodinámicos, punto de vista termodinámico, el orden y el desorden. Y eso, el ácido fórmico favorecería el desorden, ¿no? Y por eso duele. De hecho, todo lo que genera desorden duele. Cuando tienes orden, esa parte de la termodinámica aplicada a lo que tú quieres es muy interesante. Y cuando tienes orden, pues está muy bien. Eso no duele, eso es felicidad. En el caso de las moléculas que favorecen el orden, tenemos a los carbohidratos. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, la miel. Entonces, bueno, hay gente que se la utiliza hasta para untarse en la cara, etcétera, etcétera, por su suavidad. No es agresivo. ¿Sí me explico? Entonces tienes a los grupos hidroxilos a nivel molecular que se están desplazando a través de las superficies moleculares, de las proteínas, de lo que tú quieras, sin generar caos. Más al contrario, generan orden. Y en términos termodinámicos, la trealosa es uno de los que generan el mayor orden que conocemos. Mantiene el orden de todos los sistemas. De las estructuras moleculares, la estructura tridimensional se mantiene. La estructura tridimensional en las proteínas y en las células es crucial para mantener el sistema vivo. Entonces, mientras más orden generes, en este caso, mejor, es mucho mejor. Y entonces, las interacciones que tienes a niveles superficiales se vuelven mucho menos desordenadas, todo lo contrario, más ordenadas, y en el caso de la trealosa favorece aún más ese orden. Entonces, eso lo podemos relacionar con suavidad, el que mantengas ese orden. Entonces, si tú lo llevas, por ejemplo, al cabello o a la piel, un sistema químico de limpieza, detergente, etcétera, que favorezca el orden, es aquella que te va a dejar tu piel bonita y tu cabello bonito. No va a generar desorden. Si genera desorden, tu piel se va a empezar pues va a generar destrozos y en algún momento se va a empezar a desprender, que es lo que el ejemplo que pregunta o que ponía al principio de la clase. Lo mismo con el cabello. Vas a tener un cabello, pues, ustedes llaman así, cabello dañado, ¿no? Lo queman, etcétera. Es desorden. Pero si mantienes el orden, tu cabello va a estar bonito, etcétera. Entonces es lo mismo a nivel celular, a nivel superficial, incluso a nivel superficial de las proteínas. El mantener el orden es crucial. Y eso es a lo que le llamamos nosotros la suavidad. De hecho, está el área de la física, que es la materia suave, o soft matter, que estudia ese tipo de compuestos. Entonces, la suavidad de estas moléculas a nivel nanoscópico es importante para muchos sistemas, ¿no? Entonces, eso es lo que estudia la física de la materia suave, soft matter. Y en esta física pues, están todos los jabones, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos otros polímeros que bueno, ustedes pueden encontrar en este tipo de revistas, de estudios.
Ahora, no estoy diciendo que toda la materia que le llamen suave sea en realidad suave. Los físicos lo entienden como suave porque no es materia dura. O algunos plásticos, etcétera. No es tan dura. Es materia suave porque es muy maleable, muy maleable. Tú la puedes modificar y no requieres mucha fuerza para la modificación. Para además el desplazamiento entre moléculas es exageradamente alto que no te cuesta ningún trabajo. La deformación, por ejemplo, ¿no? Esa es la materia suave. Y en eso pues tenemos a todos los compuestos que ustedes pueden encontrar, todas las cremas, etcétera, etcétera, shampoo. No sé si shampoos, pero todo ese tipo de cremas, pomadas, bla, bla, bla. Todo eso es materia suave. Y no sé si me salí de la respuesta. ¿Cuál fue tu pregunta? No, sí, sí, está bien, ya me quedó claro, gracias. ¿Y de casualidad tiene que ver con la energía de Gibbs? Esa, Sí, desde luego. ok. Todo tiene que ver con Gibbs, sí. Ya, como Son que ya equilibrios. sé a dónde va. Ajá. Son equilibrios, son equilibrios. Las constantes de equilibrios son la neta del planeta. Y no significa que tengas 50 y 50. Puedes tener 10 y 90, 5 y 95. Entonces, siempre vamos a tener un equilibrio en todo sistema. Quien determina el equilibrio es el mismo medio y el tipo de compuesto que tengas en ese medio. Entonces, si tienes sistemas en donde tienes compuestos que favorecen el desorden, pues vas a tener un cambio en el equilibrio y va a haber un desplazamiento hacia el desorden. Por el contrario, si tienes compuestos que mantienen el orden, pues el equilibrio va a ser cambiado hacia un mayor orden. Y en algunos casos no necesitamos tanto orden, sino un orden lo suficientemente adecuado para poder llevar a cabo todos los procesos que requieren en bioquímica. En bioquímica, el orden es necesario, pero al mismo tiempo necesitamos una dinámica. Todo se mueve en los seres vivos. En el momento que dejen de moverse, el sistema se pierde. Y literalmente quedamos tiesos. Entonces, se requiere de un movimiento. O sea, sí existe esa complejidad, existe ese orden, pero tenemos, los seres vivos son sistemas dinámicos. Tenemos lo que conocemos como sistema. Es un sistema de estado estacionario dinámico. O sea, dices que no se mueve, pero al mismo tiempo se mueve. O sea, es un estado estacionario dinámico. Eso es lo que tenemos en los seres vivos. Eso del sistema estacionario dinámico, no sé, creo que lo vamos a ver. O quizás en bioquímica 2 se ven. Ya no recuerdo el programa. Pues muy interesante desde el punto de vista termodinámico todo esto. Bien, y ahora sí ya podemos pasar al enlace peptídico. Ok, bueno, sí, ya. Bien, entonces, los aminoácidos forman parte de las proteínas. Y las proteínas pueden ser chiquitas, medianas o grandes. Es un polímero. Las proteínas son polímeros de aminoácidos. ¿Cómo se unen estos aminoácidos en las proteínas? Bueno, los aminoácidos tienen su grupo amino y tienen su grupo carboxilo. Entonces, todas las proteínas tienen un grupo amino y tienen un grupo. Todos los aminoácidos tienen un grupo amino y un grupo carboxilo. Y algunos tienen un grupo extra. Amino carboxilo, o sea, lo vimos. Entonces, el enlace peptídico se va a formar entre estos dos grupos, entre el grupo amino y el grupo carboxilo. Pero son los grupos que están unidos al carbono alfa. Por eso aquí se le pone como el alfa amino y el alfa
carboxilo. Entonces, estos dos grupos, el amino y el carboxilo unidos al carbono alfa, son los que van a formar el enlace peptídico. Pues son de dos aminoácidos diferentes. Entonces, ese enlace peptídico surge de la condensación del grupo amino y del grupo carboxilo. El grupo resultante es el grupo que conocemos como el grupo amida. El grupo amida, que es el grupo carboxilo y el grupo amino. Entonces, esta es la amida. Es la amida. Entonces, los enlaces peptídicos en realidad son grupos amida. Es el grupo carbonilo y el grupo amino, que surge del grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido, con la consecuente liberación de una molécula de agua. Entonces se lleva a cabo la condensación, se forma este grupo amida, que es el enlace peptídico, y por el contrario, cuando hablamos de hacer cachitos a proteínas, hablamos de lo que conocemos como hidrolizados. Entonces los hidrolizados de las proteínas el término surge porque viene de la hidrólisis. La hidrólisis de las proteínas. La hidrólisis en sí es la ruptura del enlace peptídico de la amida. Y para llevar a cabo la hidrólisis se incorpora una molécula de agua. Si la síntesis de la amida del enlace peptídico libera una molécula de agua, la ruptura del enlace peptídico de la amida requiere de una molécula de agua. Y por eso el término de hidrolizados en proteínas. Vamos a tener por ahí incluso productos comerciales, caseína, hidrolizados de no sé qué, pero se refiere a esto, a la ruptura de la cadena polipeptídica de las proteínas. Entonces, esa es la hidrólisis. La hidrólisis también lo hacen las enzimas digestivas en el estómago, como la tripsina, quimotripsina, la carboxipeptidasa, la aminopeptidasa, entre otros. Entonces también llevan a cabo la hidrólisis y lo que hacen es incorporar una molécula de agua. Entonces la síntesis del enlace peptídico es la condensación y la liberación de una molécula de agua, la formación del grupo amida, y esto, pues bueno, dependiendo del número de aminoácidos que se vayan a incorporar a la proteína, pues bueno, este proceso se repite constantemente. Y la hidrólisis, pues es lo contrario, ¿no? La liberación de los aminoácidos y la incorporación de una molécula de agua para llevar a cabo esta ruptura del enlace peptídico. Entonces, generalmente podemos hablar de péptidos cuando se incorporan un número relativamente pequeño de aminoácidos, son péptidos. Entonces, el término polipéptido hace referencia a la incorporación de un gran número de aminoácidos, generando con ello una proteína de un alto peso molecular. Entonces recuerden, las proteínas son polímeros de aminoácidos y tienen por lo general un número relativamente grande de aminoácidos. Por ejemplo, de 10.000 Daltons, debe tener por ahí de 100 aminoácidos. 100 aminoácidos. Y uno de 100.000 kilodaltons debe tener por ahí de 1.000 residuos de aminoácidos. Entonces, esta cadena, esta síntesis de la cadena del polipéptido, la condensación del grupo carboxilo y amino, pues ocurre 100 veces y 1.000 veces respectivamente. Entonces, pero tenemos péptidos pequeños
en donde podemos tener alrededor de 10, 15 aminoácidos. Y tienen estos también una función biológica. Entonces podemos diferenciar ya estos productos de la formación del enlace peptídico dependiendo de la longitud de la cadena polipeptídica. Entonces, cuando es corta, es un péptido. Cuando son largas, son polipéptidos. Entonces, si ustedes llevan a cabo la hidrólisis de una proteína grande, lo que van a obtener son ¿qué? ¿Son qué? Péptidos. La hidrólisis de proteínas grandes, por ejemplo, de 10.000 Daltons o uno de 100.000 kilodaltons, los 100 kilodaltons o 100.000 Daltons, nos lleva a la formación de péptidos. Entonces, si ustedes cortan el enlace peptídico, obtienen péptidos. O sea, secuencias pequeñas de aminoácidos, 10, 15, 20 aminoácidos, incluso menos. Esos son péptidos. Y algunos de ellos tienen actividad biológica. Se forman por la hidrólisis de proteínas, pero algunos se forman específicamente como péptidos porque tienen una actividad biológica. Bien. Ahora, también se les conoce como oligopéptidos. ¿A qué se refiere el término oligopéptidos? Oligo era más de 13, ¿no? O sea, era poquito más que poquito, no sé. Bueno, por ahí tenemos, a mí no me gusta tanto de poner un límite en términos de a partir de este número ya no, y a partir de este número sí. En algunos libros lo manejan, no es algo que a mí me gusta. Pero bueno, es cuestión de semántica incluso, ¿no? A partir de dónde dices que es y a partir de dónde dices que ya no es. Pero en el caso de los oligopéptidos no es tan difícil. El oligopéptido se refiere a qué tan diferentes son los aminoácidos presentes en un polipéptido. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, el mismo aminoácido, porque lo puedes tener, por ejemplo, la alanina, no tienes un oligopéptido. Tienes un péptido de alanina. Pero cuando tienes aminoácidos diferentes en una secuencia de un péptido, tienes un ¿qué? Un oligopéptido. Se refiere a que son diferentes. ¿Sí? Entonces, en un oligopéptido, los aminoácidos son diferentes. Y lo mismo funciona con los nucleótidos. Entonces, tú puedes tener una secuencia de nucleótidos y hablas de oligonucleótidos cuando los nucleótidos presentes en la secuencia de la cadena nucleotídica son diferentes. Y por ahí escucharán el término oligos, que se refieren a ciertas secuencias de nucleótidos que se mandan a sintetizar para llevar a cabo la síntesis de un plásmido, de un gene, o bien para llevar a cabo la clonación de una secuencia relativamente larga de nucleótidos en un plásmido de expresión, un plásmido de propagación, etc. Entonces, el término LIGO tiene sentido en términos de que marca o indica que ciertos componentes en un polímero, en este caso la cadena polipeptídica, son diferentes. Entonces, oligo se refiere a la diferencia en la presencia de los ácidos, de los aminoácidos en esta cadena polipeptídica. Entonces, tenemos aquí a varios. Podemos identificar primero la serina, el OH, después a la glicina, el hidrógeno, noten, después a la tirosina y de nuevo a la glicina, después a la alanina, nuevo glicina, perdón, sería serina,
lisina, tirosina, alanina, y esta es creo que la leucina. Sí, ¿verdad? Sí, entonces es un oligopéptido. Ok, entonces, ¿dónde empieza por qué parte empieza el péptido? Empieza siempre por el grupo amino terminal. Se empieza por el amino terminal, entonces ustedes siempre tienen que ver a su péptido o a su oligopéptido o a su polipéptido, que inicia siempre en el amino terminal. Entonces debe de tener su amino terminal libre. Entonces, este amino terminal tiene que estar libre. Este sería el aminoácido número 1. Y la parte final sería el carboxilo libre, ¿no? Y el resto, pues bueno, tendrían un determinado número dependiendo de la secuencia. Pero siempre empiezas con el amino terminal. Este sería el aminoácido número 1. Y el último, el carboxilo terminal. Que el aminoácido, el número que le corresponde. Pues ese sería el carboxilo terminal. Entonces, en términos de secuencias, se empieza con el amino terminal, terminamos con el carboxilo. Bueno, el amino y el carboxilo. Se empieza con el grupo amino libre y el carboxilo libre. Y como dice aquí, empieza por la izquierda y termina por la derecha. Esto podría ser así como que medio obvio, ¿no? Pero recuerden que eso se debe a que nosotros escribimos así, pero los judíos y los musulmanes escriben al revés. Y los japoneses, pues creo que de arriba abajo, ¿no? O al revés. Entonces, bueno, es cuestión cultural. Ok. ¿Qué más tenemos sobre los péptidos? Bueno, ya vimos que son diferentes, pueden ser diferentes los componentes en términos de aminoácidos, pero también pueden ser diferentes en términos de grupos ionizables laterales. Entonces, el punto isoeléctrico de este péptido pequeño va a depender de el número de ¿qué? De grupos ionizables. Y van a tener que hacer el cálculo de el punto isoeléctrico con base en los pKa de cada uno de estos grupos ionizables. Pues para este no es tanto problema porque son 4. Entonces es un péptido pequeño. Entonces podemos meter ese término de péptido pequeño, un péptido mediano, un péptido grande. Entonces es un péptido pequeño. El problema surge cuando tienes, por ejemplo, en estas proteínas en las que trabajamos, una de las más grandes, tiene aproximadamente 1000 residuos de aminoácidos. Y 1000 significa que dentro de estos 1000 puedes tener infinidad de grupos ionizables. Tomar uno por uno y ver, de hacer toda la talacha matemática para calcular el punto isoeléctrico es no muy difícil, sino muy tardado. Es mucha talacha. Y gracias a que tenemos las computadoras, pues bueno, esto ya lo podemos hacer mucho más fácil. Entonces, para este péptido pequeño no hay mucho problema. Es como tomar uno de estos aminoácidos que tienen, bueno, cualquiera de esos que tienen 3 grupos ionizables y hacer el cálculo del punto isoeléctrico. Pero en el caso de proteínas muy grandes, pues sí tienes que hacer uso de softwares que te calculen este punto isoeléctrico. Bien, entonces se ionizan los péptidos, sí se ionizan los péptidos. Tienen un punto isoeléctrico y pueden servir para algo. Ahora también tenemos péptidos que son funcionales.
Por ejemplo, que es el aspartame. ¿Para qué sirve el aspartame? ¿Tiene alguna idea? Para, bueno, su uso es como endulzante, ¿no? Sintético. Sí, es un endulzante. Entonces, de hecho aquí lo dice. Entonces, puedes tener el mismo efecto que los carbohidratos, en términos de sensación de sabor dulce, con base en una estructura hecha de aminoácidos. Entonces, bueno, hasta ese nivel podemos trabajar con los aminoácidos. Un péptido pequeño que tiene esta propiedad de tener un sabor dulce relativamente extremo. Entonces, cuando vas a estos restaurantes, te piden que les digas si quieres azúcar o bien si quieres el NutraSweet, por el aspartame. Te das cuenta que los sobrecitos son bien diferentes. Para el azúcar, pues es mucho más grande, lo que sería una cuchara de té. Y para el aspartame es un sobrecito extremadamente pequeño. Y cuando lo pones, pues bueno, te da un sabor muy, muy intenso. Dulce. Es que los ratones no pueden sentir el sabor del aspartame, creo no tienen receptores. Bueno, sus receptores no tienen el gen para sentirlo, creo. Sí, y ahorita me estás recordando otras cosas sobre los ratones y los primates. Pero eh, no los voy a comentar porque es muy. No creo que entendiéramos eso de ahorita. Pero sí, ciertos animales pueden o no tener ciertas propiedades, por ejemplo, en este caso el sabor dulce. Pero, por ejemplo, los perros no pueden comer chocolate. ¿Sí sabían eso? También pueden Sí. dar a sus perros chocolate, porque los matan. O sea, hay un compuesto, no recuerdo cuál, que tiene el chocolate y el perro pues no tiene metabolismo, sistema metabólico para asimilar este compuesto. Y lo que ocurre es que matan al perrito. O le generan ahí una, no sé, enfermedad relativamente grave. Y así ocurre con muchos otros animales. Eh, por ejemplo, estaba otra vez leyendo que los animales que no sueñan son el delfín y el oso hormiguero. Por alguna razón, no sueñan, no tienen sueños. Entonces, es interesante eso, porque de algo tienen, o algo no tienen, que hacen que no sueñen. Y al mismo tiempo, todo esto es evolutivo. Por ejemplo, en la evolución del hombre, todos sabemos que tenemos, bueno, los europeos tienen más que nosotros, deben de tener por ahí de 4% quizás 5%, de genes de neandertales. Y nosotros debemos de tener por ahí entre 2 o 3% de genes de neandertales. O sea, y en esa evolución, en ese cruce entre especies, se ganan características en términos de estructuras, genes, etcétera, y se pierden otras. Entonces, por ahí podemos hablar de infinidad de cosas, sobre la capacidad de que tenían, las habilidades que tenían los neandertales, los seres humanos no, y que el ser humano tomó del neandertal, y viceversa, que el neandertal tomó del ser humano, y en el caso del neandertal, pues no recibieron nada, finalmente desapareció. Y en el caso del ser humano, pues le sirvieron porque todavía estamos aquí. Entonces, por ejemplo, el sistema inmune tiene mucho que ver con el neandertal. También bello. Y incluso muchas otras cosas por ahí. La parte sexual también tiene que ver mucho con el neandertal. Eh, ¿Qué más? Oye, ya se pasó
Ya tienen que estar en otra clase. Ya, y lo dejamos aquí, ¿no? Gracias, profe. profe. Hasta luego. Nos vemos, cuídense. Bye.